Muy buenos días, compañeras y compañeros universitarios. Les saludo con mucho afecto y les doy la bienvenida a esta actividad que ha convocado el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Les saludo con mucho afecto y como en estos últimos meses hemos convocado una serie de conferencias, de actividades académicas a través de nuestras plataformas digitales para poder darle continuidad a las labores que desde el YEPA-IMA se realizan de manera permanente con la reflexión, el análisis de diversos temas de interés del ámbito de la ciencia política y la administración pública, sobre todo temas que están en la agenda del día a día y que vale la pena profundizar, reflexionar de la mano de especialistas como el día de hoy. Tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Itzel Hernández Lara, a quien le agradezco de antemano la participación, la disposición de poder estar con nosotros el día de hoy, la mañana del día de hoy, 17 de marzo, aquí a distancia, pero aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ella nos expondrá una conferencia sobre mujeres migrantes y desigualdades de género en proceso de migración internacional. Decía hace un momento, y antes de escuchar a nuestra invitada del día de hoy, que justo recordaba por la mañana que el 17 de marzo del 2020 estábamos desarrollando nuestra última actividad presencial en nuestras instalaciones físicas aquí en el YEPA-IMA y ya tenemos desde entonces un año de esta dinámica de educación a distancia y obviamente pues nos interesa que ustedes, estudiantes universitarios, público en general, porque también en esta dinámica participan compañeras y compañeros de nuestra universidad y también de otras universidades, tengan la oportunidad de darle continuidad a las actividades que habitualmente el YEPA-IMA venía convocando. Decirles también que estará a su disposición el chat de esta transmisión para que puedan comentar, hacer preguntas, realizar algunos comentarios y al final, por supuesto, de la intervención de la doctora Itzel, tendremos la oportunidad de ponerlas a su consideración para que pueda profundizar y despejar cada una de ellas. Agradezco también de manera puntual a la doctora Marisol Alcocer Perulero, que nos acompaña en esta transmisión y que nos ayudó a contactar y a convocar y a llamar la generosidad de la doctora Itzel para que esté el día de hoy con nosotros y con nosotras. Le saludo con mucho afecto también a la doctora Marisol y le daré la palabra para que pueda presentar, exponer la semblanza curricular de nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias, director Marco Antonio Adame Mesa. Buenos días a todos, a todas, a todos los que nos escuchan y siguen esta transmisión. Bienvenida, doctora Itzel Hernández. Bueno, ¿quién es nuestra invitada de hoy, justo en el marco del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres? Itzel Hernández Lara es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Sus líneas de investigación son migración internacional, género, vida familiar y emociones. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde realiza investigación sobre migración hacia Estados Unidos y vida familiar en comunidades rurales del noroeste del Estado de México desde una perspectiva cualitativa y de género. De octubre de 2008 a enero de 2021 se desempeñó como coordinadora de la especialidad en género, violencia y políticas públicas. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el reconocimiento del perfil PRODEP. Es líder del cuerpo académico Género, Espacio y Políticas Públicas e integrante de la Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de las Emociones, RENICEP, y la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER. Sus últimas publicaciones son Hacer la vida en el norte, confianza, miedo y estatus migratorio en un clima antimigrante, en el libro Gestión emocional en procesos migratorios, políticos y de organización colectiva en Latinoamérica y México, que publicó la UNAM, y la ITESO es primera autora. También en el libro Globalización y procesos de reorganización productiva, social y poblacional en la región noroeste del Estado de México, del ISN de la UNAM,
Y su último artículo también se titula Movilidad laboral y procesos de reconversión productiva en Atlacomulco, Estado de México, en la revista Rashimay. Pues, Itzel, muchísimas gracias por estar aquí y pues tiene la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, yo quisiera agradecer esta invitación. Me honra mucho estar aquí con ustedes. Agradezco al doctor Marco Antonio Adame y a la doctora Marisol Alcocer. Es un gusto estar aquí y pues nada, agradecerles y pues me voy a permitir plantearles algunas cuestiones a propósito de la migración femenina. Voy a compartir mi pantalla. Solo les pido por favor que me indiquen si se puede ver, por favor, para que podamos iniciar. La voy a poner en pantalla completa. Me avisan. ¿Listo? ¿Queda bien? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues vamos a comenzar. Como ya les fue señalado, la ponencia que traigo el día de hoy se llama Mujeres Migrantes y Desigualdades de Género en Procesos de Migración Internacional. Desde luego, los procesos de movilidad implican diversas modalidades de desplazamientos. En este caso nos vamos a referir de manera específica a la migración internacional. Quisiera señalar de manera muy breve cuál es la escena de nuestro país, digamos, cuál es pues el papel que juega nuestro país en la escena migratoria internacional. Como ustedes seguramente saben y como pasa en muchas regiones, no dudo que Guerrero sea un escenario que presente este tipo de movilidad. México es el país de origen de mexicanos, particularmente hacia Estados Unidos, migrantes que se van al país del norte a buscar mejores condiciones de vida y en general de trabajo. Pero también nuestro país recientemente ha tenido una importante presencia como país de tránsito de diversos flujos migratorios que en general buscan llegar hacia Estados Unidos, aunque no únicamente. También nuestro país se ha convertido en un país de destino, probablemente temporal o no. Sobre eso vamos a regresar en un momento. También es un lugar de acogida de solicitantes de asilo, particularmente con esta política migratoria que tuvo Donald Trump recientemente, en donde, bueno, México se volvió en un país literal de contención de flujos migratorios y en donde las solicitantes de asilo se quedan en territorio mexicano en lo que se quedaban. Ahorita con Joe Biden ha habido un cambio, pero bueno, durante un rato se quedaban a la espera, un rato que puede prolongarse incluso años, ¿no? Y bueno, pues México al final del día era un lugar de estancia, por llamarlo de alguna manera. Y todos estos procesos migratorios, como ustedes pueden ver, desde luego hay 12.5 millones de mexicanos en Estados Unidos, pero si ustedes alcanzan a ver los datos que nos ofrece el PNUD, hay 400,000 cruces de manera irregular por la frontera sur. Es importante hacer esta acotación. Cuando hablamos de flujos sin documentos, estamos hablando de una migración irregular o en todo caso indocumentada. No estamos hablando de una migración ilegal, porque cruzar una frontera en búsqueda de mejores condiciones de vida no es un delito. Entonces, y de hecho, en México, cruzar la frontera de manera sin documentos, por llamarlo de alguna manera, es una falta administrativa, pero no es un delito que amerite cárcel, por ejemplo. Entonces, vale la pena hacer estas acotaciones sobre lo que vamos a platicar en un momento. Y bueno, en todos estos procesos migratorios, las mujeres están presentes. Las mujeres siempre han estado presentes en los diversos momentos, en los distintos procesos de migración internacional. En ese sentido, yo me permito proponer la idea de mujeres en migración, porque pues podemos entender a la migración internacional como un proceso que involucra al menos en dos países, y en el que las mujeres participan, están insertas, están presentes de diversas maneras. Puede ser como mujeres que se quedan en las comunidades de origen, como esposas, hijas y madres de migrantes, mujeres que migran y atraviesan fronteras o se encuentran en una situación de tránsito, mujeres asentadas, que son las que ya se encuentran en las localidades de recepción, mujeres retornadas,
si consideramos el retorno como parte de la experiencia migratoria, también tenemos aquellas mujeres que viven y hacen su vida por las rutas de tránsito de los migrantes, como es el caso de las patronas. Aquí hay unos fotogramas de ese documental que yo les recomiendo mucho, que es muy bueno. Y bueno, estas experiencias en el proceso migratorio, como sucede en distintos ámbitos, están atravesadas por su condición de género. La participación de las mujeres en los procesos migratorios está fuertemente determinada por el hecho de ser mujeres, esto es, por su condición de género. En el caso de esta presentación, yo me voy a permitir enfocarme en las mujeres que migran y atraviesan fronteras. Como ustedes pueden ver, de acuerdo con el informe sobre las migraciones en el mundo del año pasado, el 48% de los migrantes mundiales son mujeres. Y, desde luego, la idea de migración internacional involucra diversas situaciones. Siempre se ha asociado a la migración como una idea de ir a buscar trabajo, pero ahora no, ahora tenemos también personas refugiadas, personas desplazadas, solicitantes de asilo, cuyas situaciones que las orillaron a migrar son diversas. Y bueno, cuando hablamos de mujeres migrantes, no solamente hablamos en visibilizar una participación, no sé si me explico, es decir, si yo digo mujeres migrantes, no basta con señalar que son casi la mitad de los migrantes internacionales. Se trata de reflexionar y aprender las características de estos movimientos migratorios, ver cuáles son las diferencias con la migración masculina para poder identificar necesidades, situaciones de vulnerabilidad que estas mujeres migrantes enfrentan por el hecho de ser mujeres. En ese sentido, la perspectiva de género es una categoría de análisis pertinente porque nos permite identificar el papel que juegan los significados asociados a la diferencia sexual en la experiencia migratoria de hombres y de mujeres y ver cómo incide este género, en la condición de género, en la configuración de los procesos migratorios. Y bueno, como yo les decía, estas situaciones que las mujeres experimentan están determinadas por su condición de género. Y esta condición de género, desde luego, las vincula a situaciones de desigualdad. Pensemos en cuestiones tales como el acceso a diversos servicios, como es el caso de la salud, el acceso a la justicia, las condiciones laborales que enfrentan estas mujeres y, desde luego, la exposición a la violencia. Es una violencia, vamos a ver en un momento, de género fuertemente marcada por el hecho de ser mujeres. Las mujeres migrantes, desde luego, no son un grupo homogéneo. Y yo me permito aquí plantearles una suerte de, no sé si propuesta, pero por lo menos considerar 3 elementos para acercarnos a la experiencia de las mujeres migrantes. En primer lugar, considerar la migración como un proceso. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de migración, hay que pensar si nos estamos refiriendo a qué momento del proceso migratorio, al tránsito, a la decisión de salir, al trabajar ya en el lugar de origen, ¿en qué punto estamos pensando del proceso migratorio, ¿no? El cruce de fronteras, etcétera, el retorno, si es el caso. Ese es como un primer elemento. Otro elemento que valdría la pena considerar son otros factores junto con el género que inciden en la experiencia migratoria, como es el caso de la regulación migratoria en los países involucrados. Como seguramente todas y todos sabemos aquí, llegar para poder cruzar la frontera a México, Estados Unidos de manera, cómoda, se requiere un documento migratorio, ya sea visa, ¿no? O la estancia de residencia o ciudadanía, y eso está determinado por las políticas migratorias estadounidenses, ni siquiera las mexicanas. Y eso determina el acceso a ciertos recursos, define en gran medida tus posibilidades en el lugar de recepción, ¿no? Entonces, claro, tener o no tener papeles, dependiendo del lugar, pues sí define tu origen étnico, la raza, como veremos en un momento, y desde luego el ciclo de vida. Es decir, ¿no? Esta situación de migración, de género, hay que pensarla también junto con otros elementos que nos permiten complejizar el análisis de la experiencia de las mujeres migrantes. Y a propósito de lo que nos convoca toda esta discusión sobre las mujeres, reconocer las condiciones de desigualdad por condición de género. Esto implica identificar los contextos en los cuales las mujeres se encuentran
en condiciones de vulnerabilidad y expuestas a violencia. Estamos pensando en situaciones de desprotección ante potenciales daños o amenazas que desde luego vulneran su integridad, sus derechos y todas sus necesidades básicas. Y entonces esto nos permite ya pensar en dónde podemos incidir para mejorar las condiciones de vida de estas mujeres migrantes. Me voy a permitir en esta ocasión, para no tomar mucho tiempo y si gustan después ahondamos, enfocarme en un momento del proceso migratorio, que es el tema del tránsito y le puse entre comillas la estancia en México, porque no es que muchas mujeres o muchas personas hayan pensado quedarse en México. Muchas, se quedan en México de manera fortuita, porque no pudieron atravesar la frontera México-Estados Unidos, porque solicitaron asilo, porque ya no tuvieron recursos de diverso tipo para poder seguir su viaje hacia la frontera norte. Entonces, bueno, nuestro país, como lo mencionaba hace un momento, es un lugar de tránsito de varios flujos, generalmente hacia Estados Unidos, pero también es un lugar de contención, ¿no? Y de estancia, que como les decía, no siempre es deseado, ¿no? Toda esta franja fronteriza se volvió un lugar de contención para las y los solicitantes de asilo. Bueno, pues es gente que tuvo que permanecer mucho tiempo en territorio mexicano, ¿no? Y desde luego, aunque hay mucha gente que pretende llegar a Estados Unidos, pues también hay una diversidad de flujos y de grupos de personas que transitan o en el que también buscaron asilo en México. Entonces, bueno, aunque también hay que señalar siempre, y sí, efectivamente, la migración de origen centroamericana, ¿no? Que busca llegar a Estados Unidos sin documentos migratorios, es la mayoría de flujos que transitan por nuestro país, pero no únicamente. También tenemos flujos que proceden de África, de Haití, de Asia, y que requieren atención para la salvaguarda de sus derechos. Y en el caso de las mujeres, es importante considerar sus condiciones de desigualdad por su condición de género. Aquí tenemos un elemento importante que es el tema de cruce de fronteras, ¿no? El cruce migratorio es, sin lugar a duda, una de las fases de mayor riesgo para las mujeres y en general para las y los migrantes irregulares. Esto que les voy a decir seguramente no es novedad para ustedes, es triste, pero es algo que ya sabemos, ¿no? Hay procesos de desaparición forzada, asesinatos, explotación sexual, secuestros, discriminación, etcétera, que sufren estos colectivos de personas que atraviesan el territorio. Basta recordar la tragedia que sucedió en San Fernando y en Camargo recientemente, en el cual, bueno, estamos viendo un ejercicio de violencia, ¿no? El tema del tráfico de personas que es sumamente grave, ¿no? Y dentro de este proceso que atraviesan en este clima de mucha violencia que enfrentan las y los migrantes sin documentos migratorios que atraviesan por nuestro país, las mujeres están mayormente expuestas a violencia sexual, con una amplia gama de agresores, que va desde polleros, policías, crimen organizado, los mismos compañeros de viaje, etcétera, etcétera. Y esta violencia sexual incluye tocamientos, relaciones sexuales forzadas, intercambio de favores sexuales a cambio de transporte, protección y comida. Entonces, por el hecho de ser mujeres, porque claro, se ha considerado de que el precio que tienen que pagar las mujeres por el derecho de paso es la violencia sexual, ¿no? Y que la seguridad de estas mujeres se puede comprar con favores sexuales. Esto porque, claro, hay toda una serie de imaginarios y construcciones culturales alrededor del cuerpo de las mujeres, ¿no? En el cuerpo de las mujeres es un cuerpo violable, es un cuerpo tocable, ¿no? Y en general, no solamente de las mujeres migrantes, pero aquí en el contexto de migración, bueno, nos plantea una serie de particularidades igualmente graves, que para estas mujeres tienen importantes secuelas a nivel emocional, es decir, en su salud mental, sobre su salud sexual y reproductiva. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes me dirán, bueno, no, ustedes no, pero cualquier otra persona podría decir, pues, ¿para qué vienen? ¿No? Si ya saben, bueno, es que esto
el peor riesgo que podemos correr en esto es normalizar estas situaciones. O sea, creo que hay que alzar la voz, hay que hacer el señalamiento, hay que llamar la atención de que esto es una situación inaceptable que vulnera el derecho de las personas, independientemente que hayan cruzado una frontera sin documentos migratorios. Nadie en ninguna circunstancia merece ser agredida de esta manera. Y claro, se ha normalizado, ¿no? Muchas mujeres, por ejemplo, centroamericanas, tienden a inyectarse anticonceptivos porque ya ven como algo inminente que las vayan a agredir sexualmente. Entonces, bueno, estas mujeres, ¿no? En esta situación irregular, pues no suelen denunciar por miedo a que sean deportadas, revictimizadas, también porque los servicios de salud y acceso a la justicia no parecen considerarlas. Hay lugares en donde se les ha negado el servicio en una situación de vulneración de derechos y que desde luego perpetúa condiciones de desigualdad. Ahora bien, en lo que se refiere a la estancia en México, me apuro, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Me avisan, por favor, cuando ya se me vaya terminando, por favor, porque si no, yo hablo muchísimo. Entonces, bueno, la estancia en México. Hay mujeres, como les decía, o sea, hace un momento estábamos hablando del tránsito. El tránsito tiene una serie de particularidades vinculadas a este cruce de fronteras y a este tránsito por diversos lugares, ¿no? Ustedes aquí tienen igual un fotograma de la jaula de oro que yo les recomiendo mucho que la vean. Y bueno, es una niña que se está cubriendo los senos para evitar ser víctima de violencia sexual, porque insisto que ya hay una normalización de esto. Pero cuando permanecen, digamos, en territorio mexicano, que le he puesto la estancia, son mujeres que se quedan por distintos motivos, ¿no? Porque, insisto, no pudieron continuar solventando el viaje, pagar los servicios de polleros, etcétera. Por distintas situaciones se quedan en diversos lugares, ¿no? Hay espacios que son, pues, muy en donde estas presencias son muy marcadas, como es el caso de Tapachula y esa zona que está aledaña, Tijuana y la frontera norte. Bueno, ya se ha vuelto muy común ver personas que por diversas razones de origen extranjero que buscaban llegar a Estados Unidos o se quedaron en México, ¿no? Y bueno, estas personas que se encuentran en situación de irregularidad migratoria, desde luego también experimentan desigualdades, ¿no? Cabe señalar que en el caso de las mujeres, pues estamos ante una situación de doble discriminación, porque hay un tema de condición migratoria irregular y una condición de género, que las expone a ciertas violencias, como les llamaba. Cabe señalar también que aquí en México hay una ausencia total de una política efectiva de acogida. No, hay personas que llevan meses frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración, buscando qué es lo que pasa con su caso, solicitando apoyo, asilo. Hay otras personas que no lo hacen y hay una criminalización y una estigmatización respecto a las personas migrantes irregulares. Basta que aunque ustedes revisen toda la serie de cosas que se plantean a propósito de las y los migrantes irregulares, que si son personas que vienen a robar, que nos vienen a quitar el trabajo. O sea, hay una serie de imaginarios que inciden desde luego en la experiencia de las personas y por eso no nos sorprende ante la ausencia de una política efectiva de acogida. Pues no nos sorprende ver a la gente pidiendo dinero para solventar sus necesidades diarias, porque no hay una política que permita darles un recibimiento digno a estas personas que, y eso me permito señalarlo también, hay gente que me dice, bueno, entonces si ya saben cómo está aquí, ¿para qué se van? Y yo les siempre contesto, pues imagínense el infierno que estuvieron viviendo en sus lugares de origen para que se animen a atravesar por México, que ya se sabe que es terrible. Pues porque mucha gente huye de violencia, ¿no? Particularmente violencia, sobre todo las personas de origen centroamericano, de condiciones de vida sumamente precarias, falta de un empobrecimiento
impresionante, y entonces que buscan mejores oportunidades de vida, porque de eso yo creo que no podemos culpar a nadie, de buscar mejores condiciones de vida. Yo creo que no podemos ni criminalizar ni juzgar a nadie, pero todo este imaginario que se ha construido alrededor de la migración irregular hace que estos imaginarios entren en juego cuando estamos en presencia de esas personas. Y bueno, hay gente que les tiene miedo, bueno, una serie de cuestiones que ahorita no vamos a platicar, pero bueno. Las mujeres migrantes, en general, estas y estos migrantes se insertan en trabajos muy precarios, sin derechos laborales, porque claro, en su situación irregular, sin contar con papeles, pues es gente que no se siente desvalida en tanto el ejercicio de sus derechos laborales. Pero las mujeres cuentan con un mayor riesgo, por ejemplo, a ser víctimas de las redes de trata, ¿no? Las redes de explotación sexual. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de que se solicita mesera y en realidad no era mesera, ¿no? Era otro tipo de trabajo vinculado a redes de trata, en donde se insertan laboralmente, también son víctimas de acoso y hostigamiento sexual. Pensemos también en las situaciones tan complicadas que enfrentan las empleadas domésticas. Hay muchos lugares en donde a las empleadas domésticas se les retienen los papeles en contextos de migración internacional, como por ejemplo en Europa, se les retiene el pasaporte y no las dejan salir. Aquí, por ejemplo, las mujeres que trabajan, se insertan en el empleo doméstico, pero pues son mujeres a las cuales se les amenaza también, ¿no? De que se les va a llevar a migración, se les explota laboralmente con unas jornadas de trabajo impresionantes, y eso es un trabajo muy vinculado a las mujeres. El trabajo doméstico y el trabajo de cuidado siempre ha sido vinculado con las mujeres. Es difícil que encontremos un hombre que se encuentre en una situación de explotación laboral como empleado doméstico. Esto es muy, muy particular de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, y el acoso y hostigamiento sexual, pues no se diga. ¿Qué tenemos aquí? Una vulneración al derecho al trabajo decente, a la libertad de circulación. Se vulneran, desde luego, ¿no?, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, sin lugar a dudas, el derecho a una vida libre de violencia. El panorama migratorio, como les decía, en México es cada vez más complejo, y para las mujeres, bueno, la situación se torna todavía mucho más complicada. Si nosotros nos animamos, nos animamos a un poco interseccional, vemos que a la condición de género se le puede agregar, por llamarlo de alguna manera, podemos pensar en otros ejes de desigualdad social, ¿no?, como la etnia y la raza. Y esto queda muy evidente en el caso de las migrantes de origen africano y haitiano. Como ustedes pueden ver en la ilustración que acompaña la diapositiva, que es del Instituto de las Mujeres en Migración, el IMUMI, ven ustedes cómo aquí esta intersección entre género, raza y estatus migratorio hace para las mujeres una condición sumamente difícil, y que en su demanda de asilo llevarlo es sumamente complicado, ¿no? Y aquí vemos que las causas que enfrentan estas mujeres, ¿no?, como motivo de migración, bueno, van desde guerras civiles, violencia sexual, pobreza, persecución. Vean los países de origen. O sea, estamos hablando de gente que viene de Camerún. Si ya dijimos que el cruce de fronteras en condición de desigualdad, de irregularidad migratoria, es una situación violenta, imagínense cuántas fronteras tuvieron que atravesar estas mujeres. Fueron meses incluso en los cuales atraviesan diversas dificultades, ¿no?, y llegan a México. Imagínense que es gente que viene desde Brasil y enfrentan, desde luego, discriminación racial y de género, y se les discrimina en el acceso a los servicios de salud, el acceso al trabajo, el acceso a una documentación migratoria, y en donde el papel del Estado, o sea, aquí es evidente, el Estado tiene que realizar una serie de acciones para la salvaguarda del derecho de estas personas, ¿no? Y imagínense que son personas que están enfrentando la presencia de la Guardia Nacional, ¿no?, en donde los trámites ante el Instituto de Migración son tardados, ¿no?, tardados de verdad, ¿no?, en donde no se garantiza la unidad familiar,
en donde también se carece, por ejemplo, de capacitación al personal migratorio y toda la serie de funcionarios que están involucrados en la atención a estos flujos migratorios, pero no tienen capacitación en perspectiva de género y tampoco, ¿no?, contra el racismo y la discriminación. Y ahí tenemos una situación interesante porque no nada más es el agente de migración, son también los proveedores y las proveedoras de los servicios de salud, en donde de verdad ha habido noticias en que las mujeres las regresan. No, pues es que no tiene papeles. A los niños, no los quieren inscribir en la escuela porque no tienen acta de nacimiento. Bueno, pues no tienen acta de nacimiento porque atravesaron N cantidad de dificultades para llegar aquí y se les están negando una serie de derechos y siempre existe el riesgo de ser deportadas y deportados. Entonces, claro, están enfrentando una situación sumamente complicada en la cual las cosas no se solucionan con que ya no vengan, ¿no? Eso sería una solución imposible, porque desde luego eso implicaría modificar todo el orden social y todas las condiciones de vida precarias, violentas que enfrentan estas personas en su lugar de origen. Entonces, claro, decir pues que ya no vengan, entonces sí, que se queden enfrentando una serie de violencias y una serie de pobrezas, total no es nuestro problema, pues no, yo creo que lo que se tiene que promover son acciones para garantizar el derecho de estas poblaciones. Muy bien, ahora, el proceso migratorio entonces, como podemos ver, es un proceso que para estos colectivos y particularmente para las mujeres es un contexto o es un proceso marcado por violencia y desigualdad. En ese sentido, me permito, aunque hablé de tránsito, no crean ustedes que todo se acaba cuando llegan a Estados Unidos, ¿no? Como seguramente ustedes vieron, al llegar a Estados Unidos hubo ya una situación de un ejercicio de violencia flagrante, espantoso, inaceptable, que tuvo que ver con las esterilizaciones forzadas de mujeres migrantes en una estación de detención migratoria. Y eso es una violencia ejercida por parte de las instancias estatales. Es decir, no fue la población, fue un centro de detención en donde, vulnerando los derechos de la gente, la encierran y allí fueron sometidas a esterilizaciones forzadas, que no es otra cosa más que una violación de sus derechos sexuales y reproductivos. Se está violando el derecho a las mujeres migrantes a decidir sobre su cuerpo y el derecho a elegir los hijos que quieran tener, cualquier cosa que se les ocurra. Es aquí un tema de que esto les pasó por ser mujeres, ¿no? Y la serie de comentarios racistas que se tuvieron que enfrentar, que no son distintos de los que nuestras mujeres indígenas a veces se enfrentan cuando salen a la luz situaciones de esterilizaciones forzadas o de introducción de dispositivos sin su consentimiento. La gente dice, ay, pues es que tienen muchos hijos, van a llegar, ahí se escuchaba, van a llegar a Estados Unidos y se llenan de hijos para que el gobierno las mantenga. Entonces, no, qué bueno. O sea, imagínense el imaginario y el peso de todos estos estigmas que hay respecto a esta población para que haya quien plantee que qué bueno que les pasó. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, y con esto concluyo, yo hice hincapié, digamos, iniciamos señalando que sí, el proceso migratorio tiene que entenderse como tal, como un proceso que tiene diversas fases, por llamarlo así, diversos tiempos, en el cual, ¿no?, las experiencias de hombres y mujeres son distintas, las están marcadas por su condición de género, pero en el caso de las mujeres hay una condición de vulnerabilidad y desigualdad vinculada a su condición de género. Esto implica una mayor exposición a la violencia, por lo cual a mí me parece indispensable entender e identificar estas condiciones de vulnerabilidad de las mujeres y los ámbitos sobre los cuales hay que incidir para mejorar sus condiciones de vida, salud, educación, facilitar las solicitudes de asilo, etcétera. Las de trabajo, desde luego, considerando su condición de género, su condición migratoria y otros ejes de desigualdad. Las mujeres migrantes han sido discriminadas en diversos espacios y esto dificulta su acceso a una vida libre de violencia y por lo tanto es indispensable generar
acciones. Esto no puede ser visto como una dádiva. Esto implica reconocer a las mujeres migrantes como sujetos de derecho. Y esto empieza, desde luego, por regularizar, su condición migratoria como un primer paso para poder garantizarles derecho en otras instancias. Y yo con eso concluiría. Muchísimas gracias. Espero no haber tomado mucho tiempo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Itzel Hernández. Agradezco pues esta exposición que nos ha hecho nuestra comunidad estudiantil que ha estado dándole seguimiento a esta conferencia. Pues ha hecho diversos comentarios, hay algunas preguntas que en un momento más me permitiré poner a su consideración a manera de bloque de 3 preguntas para que usted pueda despejarla o profundizar sobre algunos comentarios. Pero por supuesto que le agradezco esta exposición completamente documentada y por supuesto el reflejo de la experiencia en la investigación en el tema al que le ha destinado tiempo, años y por supuesto esfuerzo académico. Le voy a comentar que hay, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que han planteado algunas preguntas, Rubí Flores, estudiante de nuestra institución, plantea que si hay asociaciones, hay alguna asociación que proteja en estos casos, en los casos de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes. También, por supuesto, nos comenta Rubí Flores su comentario de es triste saber cómo cruzan la frontera y más las condiciones de las mujeres y por supuesto que le resulta interesante hablar sobre este tema que resulta en algunos casos un tema olvidado. Después nuestro estudiante Jason Calleja nos plantea si la migración irregular es un factor de riesgo directo para las mujeres que caigan en redes, en trata de personas o en abuso sexual. Y luego hay un par de preguntas más vinculadas con el tema que se ha expuesto. ¿De qué forma se modificará desde el cambio también de la política migratoria impulsada desde la administración de John Biden? Si esto modificará alguna de las condiciones o de lo que se ha expresado como escenarios de riesgo de las y los migrantes y especialmente de las mujeres migrantes. Y también plantean de manera puntual cuáles podrían ser estas diferencias específicas entre la migración femenina y la migración masculina, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos factores de riesgo que se profundizan, se agudizan más en el contexto de las mujeres, ¿no? Eso sería por el momento. Doctora Itzel, le dejo a su consideración esta serie de preguntas. Doctora Adame, muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Qué bueno que haya participación y reflexiones a propósito de este tema. Yo le señalaría primeramente a Rubí que si ha habido alguien, o si ha habido alguna serie de acciones, o si ha habido acciones a propósito de la salvaguarda de derechos de estas personas migrantes, hombres y mujeres, ha sido la sociedad civil. Las organizaciones de protección de derechos humanos, en diversas latitudes. Estamos hablando de participación de organizaciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras a nivel global, pero en el contexto mexicano estamos hablando de estos albergues, la Casa del Migrante, estas asociaciones, algunas eclesiásticas, otras de la organización civil, que están en la lucha y en el acompañamiento particularmente de las personas para poder apoyarles en el acceso a ciertos derechos. Por ejemplo, había un esfuerzo por parte ese ya tiene años, esfuerzos por parte del Instituto de Mujeres en Migración, el IMUMI, que hacía una serie de acompañamiento a las mujeres que ejercían el trabajo sexual, por ejemplo, ¿no? Para que pudieran acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, que son indispensables. Hay asociaciones que acompañan, por ejemplo, para garantizarle a los niños el acceso a la educación. Ese tipo de acciones a las cuales cabe mencionar, estos colectivos tienen derecho. O sea, ¿cómo les diré? Aquí el punto es que una mujer, por ejemplo, si es violentada sexualmente, tiene derecho a ir a levantar una demanda y tiene derecho a la atención médica. El punto es que esta condición de irregularidad, y ahorita voy con lo que plantea Jason,
hace que haya un mayor riesgo a no buscar apoyo, a no hacer demandas, a no decir nada, no sé si me explico, porque esta condición irregular, pues sí es una condición que pareciera que te limita en derechos, ¿no? Cuando no debería de ser así, pero cabe señalar incluso que hay un importante desconocimiento de los derechos por parte de la población que está en tránsito. O sea, no saben siquiera como a qué tienen derecho en territorio mexicano, ¿no? Y pues eso dificulta. De ahí que la participación de las organizaciones civiles en este acompañamiento y en este poder hacer efectivos sus derechos es fundamental. Entonces yo sí diría que, claro, hay varios, no sé si mecanismos, pero en todo caso hay una legislación que permite la salvaguarda de derechos. El problema es el ejercicio. Y en ese ejercicio las organizaciones civiles son importantes. Yo le recomendaría mucho a Rubí que se metiera a la página de el Instituto de las Mujeres en Migración, el IMUMI, tiene una serie de documentos muy buenos en el cual justamente nos va planteando cuáles son las necesidades que hay que atender. No se dedica particularmente a la atención, pero sí orienta mucho respecto al tema de derechos y a dónde se puede acudir. Y desde luego, Rubí, sí es muy triste esta situación. Y tú decías que, bueno, que hay que hablar del tema, pues claro, porque como sucede con muchas cuestiones que atañen a las mujeres, hay una invisibilización de estas situaciones asociada, y lo vinculo con lo que plantea Jason, a esta condición de irregularidad, a como que pareciera que no tienen derechos, ¿no? Y entonces puede pasarles cualquier cosa, lo cual es atentatorio, ¿no? A su dignidad, a su integridad. Efectivamente, como nos plantea Jason, la irregularidad es un absoluto factor de riesgo. Por eso la insistencia en que a las personas se les regularice en términos migratorios, porque entonces ya tienen una suerte de certeza, ¿no? De que no las van a deportar, de que si algo me pasa puedo ir a denunciar, que puedo inscribir a mis hijos en la escuela, que puedo ir a pedir un trabajo, ¿no? Y esto que no me lleve a tener que ejercer, ¿no? el trabajo sexual porque pues no encuentro de otra, que es lo que le pasa a muchos sectores de mujeres. Pues como nadie las va a contratar, etcétera, pues dicen, bueno, pues es el comercio sexual, ¿no? Y eso las hace, desde luego, víctimas de estas redes de trata. Ahí la irregularidad migratoria, pero que aquí tendría yo que señalar que no es una condición inherente a la persona. O sea, aquí lo que se trata de hacer es mecanismos para que accedan a una regularización migratoria que les facilite el ejercicio de derechos, ¿no? Y ahí el Estado tiene un papel. No es un tema de que, pues, que no venga, no es entramos y entonces el Estado tiene que reconocer esto, ¿no? Es como ahí un tema importante de política pública, de programas, de acción estatal, sobre lo cual hay que poner atención, pero insisto que ha sido un tema, incluso yo creo que ya se volvió como muy cotidiano, ¿no? Ver a la gente que va atravesando, ya uno dice, sí, no, hay que prestar atención y hay que discutir sobre la vulneración de sus derechos. El tema con Joe Biden, ya iniciaron como los primeros cambios, por llamarlo de alguna manera, respecto a Donald Trump, y esto tiene que ver con el tema de los niños en la frontera, que ha sido como uno de los primeros cambios. A estos niños que tienen una persona que las pide, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos, sí ya se está favoreciendo, se ha planteado que ya pueden atravesar la frontera, pero advierten que esto no es una invitación a que todo el mundo mande a sus hijos, ¿no? Sino los que ya tienen una cierta solicitud. También ya se han planteado que va a haber cambios en los procesos de solicitud de asilo, porque claro, México con Donald Trump se volvió en un país de contención, le dicen tercer país de acogida o como le quieran llamar, pues es contención, pues, ¿no? Es decir, le pusieron a México a hacer la chamba sucia de no recibir migrantes, o sea, Estados Unidos no los quiere recibir y entonces que se queden en México. Se ha planteado que ahora sí van a poder las personas que tienen solicitudes de asilo
en trámite en Estados Unidos, ya van a poder hacer ese trámite, lo cual ya va empezando a marcar ciertos cambios. Ahora, eso no quiere decir que las deportaciones se hayan acabado. Y las deportaciones tienen décadas, no, hay mucha gente que plantea, por ejemplo, cuestiones importantes como el tema de DACA con Obama, ¿no? Que a estos niños que se les llevaron muy, muy chiquitos se les da una suerte de regularización, ¿no? De su estatus migratorio, pero no hay que olvidar que Obama deportó muchísima gente, o sea, pero muchísima, no en la frontera, en sus trabajos, en el transporte público. Y hubo una serie de deportaciones importantes que fueron durante el gobierno de Obama. También hay que señalar, y esto no hay como que olvidarlo, Estados Unidos lleva ya bastantes años con una política de endurecimiento de la frontera y un clima antiinmigrante. Donald Trump, sí, sin lugar a dudas, fue la cereza del pastel, pero estos discursos en contra de los migrantes, este endurecimiento no es de hoy. Todo esto para decirles que yo no creo que la política migratoria vaya a cambiar de manera sustancial con Joe Biden en lo inmediato. No, yo me acuerdo mucho que hace como 10 años con Obama había una iniciativa de ley migratoria que de verdad muchos, y me cuento, creímos que se iba a regularizar, ¿no? Y no se logró por diversos factores. Ahora, pues parece que la configuración política en lo inmediato no parece ser la prioridad, el tema de migración. Y aquí hay quienes también plantean que, bueno, una migración irregular, una mano de obra irregular, una mano de obra, pues en esas condiciones, es una mano de obra barata, es una mano de obra sin derechos y es una mano de obra desechable. Entonces, quien se queda con esas ganancias de esa explotación de mano de obra, pues son los capitales, ¿no? Entonces, hay quien plantea que, pues, como que vayan a regularizar todo, pareciera que no, ¿no? Porque hay un importante beneficio de esta mano de obra flexible, precaria y mal pagada allá, aunque aquí reditúe mucho, y sobre todo cuando sube el dólar, ¿no? La gente empieza a mandar remesas. Y seguramente ustedes han visto que incluso en esta condición de contingencia las remesas no han parado. Sí, pero yo tendría mis reservas, ¿no? Será cosa de ver cómo se avanza. Ha habido una serie de cambios, pero bueno, es que también lo que pasó en el mandato de Donald Trump fue totalmente inaceptable. No olviden, por ejemplo, el caso de la separación de menores, ¿no? Que los llevaban literalmente casi a cárceles, enjauladas, y a las mamás por otro lado. Yo recuerdo mucho que me preguntaron en una entrevista, oiga, ¿y se había visto algo semejante con anterioridad? Y yo les contesté, sí, claro, en la época esclavista. Así trataban a la gente. Entonces, claro, la política de Donald Trump fue de verdad de un sello atentatorio contra los derechos, y pareciera que con Biden es menos exagerado, pero yo no estaría todavía tan segura de que fuera a marcar un cambio sustancial con respecto a la política migratoria en general. Y respecto a cuál sería la diferencia específica, yo lo pondría, digamos, tratar de exponer, ¿no? Que las mujeres están, la experiencia de las mujeres están determinadas por su condición de género, pero si me permiten pensar en alguna cuestión en particular, yo señalaría la violencia de género. Las mujeres están particularmente expuestas, en tanto mujeres, a una violencia de género, a esta condición migratoria, su condición, digamos, de género, las hace más proclives a ser víctimas de violencia. Que lamentablemente esto no es una cosa que sea solo de las mujeres migrantes, ¿no? Prácticamente las mujeres en diversos ámbitos, por el hecho de ser mujeres, estamos más expuestas a ejercicio de violencia sexual. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Itzel, por estas respuestas y comentarios a
a la primera ronda. Tenemos más preguntas, más comentarios también, los vamos a poner a su consideración. La compañera Mauri Noemí le felicita y obviamente hace una reflexión respecto a las migrantes que viajan con sus hijos, los cuales también en muchos casos son víctimas de estas violencias e injusticias. Hay una pregunta sobre las acciones de gobierno en otros contextos, como en otros países o en otras latitudes del mundo han atendido el fenómeno de la migración, sobre todo en el entendido de buscar experiencias o acciones de gobierno de otras experiencias, si tratan de garantizar los derechos de esta población migrante, ¿no? Y cómo lo hacen, cómo lo abordan. Y luego también tenía alguna pregunta la doctora Marisol Alcocer, que también le ha llegado, quisiera que la pudiera poner a consideración. Muchas gracias, director, por el espacio. Bueno, yo felicito mucho a Itzel por compartirnos todas estas reflexiones, toda su experiencia en el campo. Y bueno, a mí justo lo que me llevaba a pensar un poco, no voy a tomar tanto, pero esta imbricación del racismo y el sexismo y la xenofobia en contextos de migración. O sea, cómo los ámbitos de poder se relacionan y se anudan para que las mujeres tengan estas experiencias de vulnerabilidades múltiples. A mí me parece fundamental y que nos deja como algunas líneas de investigación, inclusive para abordar desde la ciencia política, ¿no? Esto va mucho para los estudiantes y las estudiantes que trabajen o les interese el tema, ¿no? Yo le quería preguntar, doctora, si esta problemática ha cambiado a partir del contexto de la pandemia y de todos estos problemas estructurales, tanto emergentes como estructurales, o sea, si ha cambiado y cómo, quizá desde el trabajo que está realizando usted. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por las preguntas. Mauri Noemí ha señalado algo fundamental, que es el tema de los menores y las menores. Y en estos procesos se vulneran también sus derechos, los derechos estos básicos de la infancia. Y particularmente esto fue muy grave cuando hubo estos procesos de separación familiar en la frontera norte. Siempre se tiene que ponderar, en el caso de las y los menores, la unidad familiar, el derecho que tienen a la vida familiar. Y en el momento que hay una separación, mandan a unos a un lado y a otras a otro, ahí hay una vulneración de derechos de infancia. El tema, por ejemplo, de la educación. Si son niñas y niños que están transitando, entonces este derecho a la educación también se ve vulnerado. El derecho a la salud. Estas situaciones, sí, sin duda, muchas mujeres vienen incluso embarazadas. Buscan que sus hijos, sus hijas nazcan en un contexto distinto al de su comunidad de origen. Como seguramente ustedes saben, tanto en Estados Unidos como en México, el hecho de que nazcas aquí ya te da la nacionalidad, y en Estados Unidos también. Entonces se busca mucho que las y los niños nazcan en un contexto mucho más favorable, pero aquellas y aquellos niños que están en tránsito también tienen el peso de la situación irregular, y que a la larga eso también vulnera derechos a largo plazo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de estos chicos, chicas, que fueron nombrados Dreamers en Estados Unidos y que fueron llevados muy chiquitos, ¿no? 3, 4 años. Seguramente alguien conoce un caso así. Y que fueron a la escuela, etcétera, pero después de terminar cierto grado escolar, ya no pudieron seguir avanzando por su condición migratoria. Y esa fue una de las acciones que tuvo Obama para poder solventar esta situación. Pero imagínense ustedes, ¿no? Para una joven, un joven, el riesgo de ser deportado después de cierto tiempo, haber vivido en un lugar que consideras tu país, nunca haber pisado territorio mexicano y de repente que seas sujeto de deportación, bueno, pues habla de unas condiciones de desigualdad que vienes arrastrando desde infancia. No sé si me explico, y que puede que en algunos contextos no se note, pero en la situación de tránsito sí, porque tampoco hay que olvidar que México es un lugar de explotación sexual infantil, y entonces allí estos niños, estas niñas también están en esos riesgos, ¿no? Desde luego, y entonces la situación de niñas, niños también debe de ser abordada
así como para las mujeres por su condición de género y en tanto mujeres, para el caso de niñas y niños, considerar su situación en tanto infantes. Yo creo que allí el acercamiento implica eso. Y bueno, en otros contextos, lamentablemente en estas migraciones sur-norte, no necesariamente, yo los invito a que vean qué ha pasado en el mar Mediterráneo con toda esta crisis de las pateras, ¿no? De gente que viene de África y que se ha legislado, por decirlo de alguna manera, se han establecido una serie de prohibiciones para que las embarcaciones europeas no las recojan y los recojan, ¿no? Ha habido gente que ha enfrentado procesos legales por darles acogida a estas embarcaciones tan frágiles que llegan a naufragar. Ha habido una cantidad, centenares de gente que ha muerto en el mar Mediterráneo. Y entonces eso, insisto, habla de una ausencia de políticas de atención. Es decir, allí creo que a nivel global hay una falta de esto. En Europa sí han tenido como mayores discusiones a propósito de, bueno, llegan y por decirlo de alguna manera, hay mecanismos para repartir a la gente y poderla acoger. Por eso la gente en cuanto llega a Europa siente que ya la hizo porque sí, las políticas de recibimiento son como de otra índole, pero no dejan de tener cierto grado de vulnerabilidad. Ahí depende mucho, ¿no? Pero lo que yo sí le puedo decir a quien nos preguntaba es que este tema de las redes de tráfico, la explotación y las violencias es un fenómeno global, lamentablemente. Y bueno, efectivamente coincido con la doctora Alcocer, sí estamos hablando de contextos en el que se intersectan diversas vulnerabilidades. Es de verdad, los invito a que lean el reporte que hizo IMUMI sobre las mujeres haitianas, ¿no? Desde la falta de acceso a servicios hasta la discriminación en la calle porque no se les quiere acercar la gente. O sea, estamos hablando de verdad de contextos de alta vulnerabilidad en el que se intersectan, insisto, distintos ejes y que hacen que la situación de las personas sea realmente precaria en sus condiciones de vida. Y como sucede respecto a la pandemia, como ha sucedido en diversos ámbitos, ¿no? La pandemia ha exacerbado, como pasa de verdad, como ya lamentablemente hemos visto, la condición de pandemia exacerba las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Imagínense que aquí estamos viviendo un aumento de violencia de las mujeres que están en casa. Ahora imagínense ustedes la situación de las mujeres en condición de tránsito, las mujeres migrantes, cuando las oficinas del instituto están cerradas, ¿no? Cuando los servicios de salud son menos, cuando el acceso al aula, por ejemplo, que ya las clases son virtuales y entonces debes de tener una computadora, debes de tener internet cuando ni trabajo tienes, en un contexto en el que se cerraron muchos comercios, en el que muchos servicios de salud sexual y reproductiva pues aminoraron, ¿no? En la atención por el contexto de pandemia. Bueno, eso exacerba todavía más esta condición de vulnerabilidad. Ahora, como seguramente ustedes han visto, pues está el debate de que estas personas también tienen derecho a ser vacunadas. Y hay voces que dicen, ¿pero cómo? Pues claro que sí, porque hay que garantizarles el derecho. Pero en esta situación de pandemia sí ha sido un proceso muy difícil, sobre todo para aquellas personas que solicitan asilo, ¿no? Por el tema de los trámites y la presencia, etcétera. Doctora, muchísimas gracias, doctora Itzel Hernández, por la conferencia y sobre todo por esta oportunidad de dialogar en este formato, en este esquema que tenemos de poderle escuchar y a través del chat de esta transmisión, nuestra comunidad estudiantil hacer diferentes reflexiones, también algunas preguntas que han quedado despejadas. Agradezco, por supuesto, doctora Itzel, su gentileza, su amabilidad de estar aquí con nosotros, de tenerla a distancia, como decía al principio en la intervención inicial, pero también con la esperanza de que como decíamos también en una plática anterior, sea un inicio de una relación académica con nuestra institución, de usted, que tengamos la posibilidad de tenerla aquí físicamente, pasada esta circunstancia que estamos viviendo en el mundo, pero que tengamos la posibilidad de tenerla acá en la costa de Guerrero, en Acapulco, en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el YEPA-IMA. Agradecerle a nombre de nuestra universidad
agradecerle a nombre de nuestra comunidad estudiantil que estuvo atenta y presente en esta conferencia, decirle que obviamente le estaremos haciendo llegar nuestro reconocimiento institucional, y a las personas que han seguido esta transmisión también se les hará llegar a través de sus correos electrónicos su participación como asistentes a esta conferencia. Muchísimas gracias también a la doctora Marisol Alcocer Perulero, a quien tendremos, y esto lo estoy anunciando ya, la próxima semana también con una participación, con conferencia y con la posibilidad de exponer los temas que se abordan desde diferentes esfuerzos académicos. Nos quedamos, doctora Itzel, con sus reflexiones, con los puntos que nos ha compartido, con las reflexiones que se han planteado y sobre todo con la convicción de que estos temas que día a día padecen, viven nuestra población, sean reflexionados desde la academia. Le agradecemos muchísimo, le mandamos un fuerte abrazo y nuevamente que todo marche bien. Saludos. Saludos a todas y todos. Gracias, les agradezco. La agradecida soy yo y que sea el inicio de unos fructíferos intercambios. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias a quienes estuvieron y bueno, ha sido un gusto participar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todas y todos.